Dios manda tu gran poder. Dios manda tu gran poder a cada corazón. Amén. Dios bendiga a toda la amada iglesia. Agradecemos al Señor ya por esta preciosa tarde, noche, que estamos en la presencia viva del Espíritu Santo, queridos hermanos. Gloria al Señor, estamos en el inicio de este gran congreso misionero internacional con el texto lema: la cosecha espera, únete a la labor. Mateo capítulo 9, versículo 37. Así que Dios esté bendiciendo a todos los hermanos. Y bien, vamos a empezar a alabar el nombre del Señor. Gloria al Señor. Y el culto lo hacemos entre todos. Le invito a adorar a Dios. Le invito a alabar el nombre del Señor. Yo voy a invitar a toda la orquesta, banda, violines, todo. Nadie puede quedar quieto. Gloria al Señor. Todos vamos a adorar a nuestro Dios, engrandecer el nombre del Señor, y Dios se estará glorificando en nuestro medio. Paz del Señor, hermanos. Amén. Paz del Señor, hermanos. Bien, vamos a cantar entre todos, ¿sí? Todos los que hemos venido. Vamos a entonar el número 54 del himnario de Sión. Con todo nuestro ánimo, la fuerza que Dios nos dio de estar en esta noche. El número 54. Ama al pastor sus ovejas con un amor paternal. Ama al pastor su rebaño con un amor sin igual. Ama al pastor a las otras que descarriadas están y con
desierto errabunda, vence sufrir penalmente, y al encontrarlas en hombros, llévalas tierno al redil. El 192 del himnario de Sión también. Los hermanos de Posada del Coro, está, acá está el lugar de ustedes, ya está organizado. Para los hermanos que trajeron sus instrumentos, hay lugar acá abajo también. El número 192 del himnario de Sión. Donde vaya Jesús, yo con él quiero ir y hablar de su gran salvación. Hay millones de almas que vagan sin paz y no saben que hay redención. A los campos allá debo ir para que cada cual de Jesús pueda oír. Si acá por muy duro me llaman a ir, yo con él muy gozoso iré. Todo lo dejaré por seguir a Jesús, en la fila de Cristo estaré. A los campos allá debo ir para que cada cual de Jesús pueda oír. Hasta el tiempo sin nada hacer por Jesús que por ti se entregó. Ven, despierta ahora, salvo por él, que en la cruz para todo murió. A los campos allá debo ir para que cada cual de Jesús pueda oír. Todavía hay almas que buscan la luz y no saben por dónde buscar. Puedes tú ser su luz y guiarnos a Dios en glorioso Cristo obrar. A los campos allá debo ir para que cada cual de Jesús pueda oír. A los campos allá debo ir para que cada cual de Jesús pueda oír. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios bendiga a la amada iglesia. Estando ahí nos vamos a seguir alabando el nombre del Señor, porque Jesús está aquí en medio nuestro y Él está aquí para bendecir grandemente a todos mis hermanos y hermanas. Bien, hermano, vamos a cantar otro himno y vamos a estar adorando a nuestro Dios. Jesús está aquí.
Vamos a colocarnos de pie con todo respeto que se merecen. Mientras los hermanos se van acomodando, agradecemos al Señor la visita de todos los siervos de Dios, el coro. La 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. Curó sus heridas, la cargó en sus hombros y al venir volvió. Tomen asiento, querida amada iglesia. Ya a continuación, nuestro hermano evangelista, hermano Ariel Flores. Paz de Dios, querida iglesia. Señor les bendiga en esta noche, por esta noche tan especial, inicio de nuestro 20º Congreso Misionero aquí en la ciudad de Oberá. Gloria a Dios que podemos estar reunidos aquí para adorar al Señor. Abra su Biblia conmigo en esta noche, Evangelio de según San Lucas, capítulo 19, agradeciendo a nuestro pastor Alberto la oportunidad, el privilegio de poder compartir un texto de la palabra del Señor con la amada iglesia. Lucas capítulo 19, verso 5. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Amén. Gloria al Señor. Querido hermano, querida iglesia del Señor, todos nosotros los lectores de la Biblia conocemos la historia de este hombre. Esta historia es muy leída desde la escuela dominical. Pero a mí me ha llamado la atención algunas cosas de este texto, de esta historia. El encuentro de Jesús con un hombre necesitado. Para aquellos que leemos la Biblia, nos daremos cuenta de que en miles de años ningún profeta pisó en la tierra de Jericó. Nadie. Usted no va a encontrar ningún registro en la Biblia que algún profeta estuvo en Jericó.
El único atisbo que tenemos de que un profeta anduvo merodeando la ciudad de Jericó era el profeta Elías. Pero tampoco dice que él ingresó dentro de la ciudad. Sin embargo, Jesús vino a romper paradigmas, estructuras y a ir a lugares donde nadie quiere ir. Jericó era una tierra maldecida. Si usted recurre a la historia, cuando Jericó cayó en manos de Josué y su ejército, fue echada una maldición sobre esa tierra. Alguien, tiempo después, reedificó esa ciudad y pagó caro, pagó con la vida de uno de sus hijos. Después de esta historia, nadie de los profetas de Dios entró dentro de ese lugar. Pero Jesús llegó a Jericó porque había alguien que necesitaba de Dios. Alguien necesitaba de Dios en una tierra maldecida. ¿Cuánta historia podemos contar nosotros, los siervos del Señor, los creyentes que hemos tenido encuentros con Dios? ¿Cuántas historias tendremos de estas? Que Dios ha entrado en casas llenas de maldición, perdidos, abandonados, destruidos. Pero cuando entró el Señor dentro de ese lugar, Dios cambió la historia para siempre. Dios cambió la historia de mi familia. Vengo de una familia destruida. Vengo de una familia destruida en el alcoholismo. Vengo de una familia, querido hermano, de la extrema pobreza. Pero cuando Cristo entró dentro de nuestra casa, el Señor cambió nuestra historia para siempre. Hoy es necesario que pose en tu casa, le dijo el maestro a un hombre que tenía todo. A un hombre que tenía dinero, tenía fama, tenía reputación, tenía, aleluya, acceso a lugares que otros no tenían. Ese hombre podía llegar, tenía contactos en la sociedad, pero lo que el hombre tenía, aleluya, no podría saciar su alma, no podría mitigar la sed de su alma, aleluya. Pero Cristo le estaba ofreciendo algo mucho más grande, mucho mejor y mayor de lo que el hombre ese podría tener. Aleluya, ese hombre tenía todo. Ese hombre tenía casa bonita. Ese hombre tenía dinero. Ese hombre tenía todo. Aleluya, pero cuando se enteró que el hombre de Galilea vino a esa tierra maldita, maldecida, que ningún profeta osó pisar su sandalia en esa tierra, aleluya, quiso conocer a Jesús. Aleluya. Debido a su estatura no pudo verlo. Pero él se rebuscó la forma. Él buscó la oportunidad. Había un árbol, aleluya. Yo estaba mirando un documental días atrás sobre Jericó. Y había un árbol sicómoro. Decía, este es el árbol de Zaqueo. Un árbol no tan alto. Pero ahí ese hombre se subió esperando que Jesús pase por ahí. Oiga, querido amigo, en esta noche, querido hermano, tengo buenas noticias para usted en esta noche. Jesucristo está pasando por aquí. Aleluya, aleluya. Yo no sé si usted lo siente, querido hermano, aleluya, pero desde que doblamos nuestra rodilla aquí, sentimos que Él está en nuestro medio. Cristo está aquí en nuestro medio. Aleluya. ¿Se acuerda el corito de nosotros, la escuela dominical? Jesucristo está pasando por aquí, y cuando Él pasa todo se transforma. ¿Se acuerda usted de ese corito? La alegría viene y la tristeza se va. Oh, aleluya, en esta noche reciba gozo de parte del Señor. Reciba el gozo del Espíritu Santo en esta noche. Reciba el gozo de la presencia de Jesucristo en su vida en este lugar. Jesús se paró debajo del árbol y le dijo, Zaqueo, date prisa. Bájate, es necesario que yo entre dentro de tu casa en este día. Oh, aleluya, Cristo quiere entrar dentro de tu casa en esta noche. Cristo quiere estar dentro de tu corazón, querido amigo que estás aquí. Él quiere cambiar la historia de tu vida como cambió la historia de este hombre. Aleluya.
Aleluya, no importa dónde usted vive, dónde usted está, no importa la situación, aleluya. Lo interesante, lo importante es que Él quiere entrar dentro de tu casa. Aleluya. Es necesario que yo pose en tu casa hoy. Habrá corazones dispuestos en esta noche para que Él pose. Aleluya, Dios está buscando en esta noche corazones dispuestos a recibirlo. Jericó era una tierra maldecida. Usted me dirá, predicador, si usted conociera mi casa, si usted conociera mi familia, aleluya, no importa. Jericó era tierra de maldición. Jericó era tierra maldita, aleluya, pero para eso vino Cristo. Para eso Él vino, para romper paradigmas, para romper estructuras, para ir a lugares donde nadie quería ir. Ahí fue Él, ahí Él estuvo presente, porque donde hay una necesidad, allí está Jesucristo. Aleluya. Donde hay una necesidad está Cristo. No puede ir el pastor, no puede ir el evangelista, pero tenga seguro que Cristo estará ahí donde usted está. Aleluya, fue necesario Él ir a tierra de Samaria a encontrarse con una mujer para ser rescatada. Aleluya. Nadie quería ir a Samaria, pero Cristo dijo, era necesario ir a Samaria. Era necesario pasar por ese lugar. Jesús visitó la casa de Jairo. Jesús visitó la casa de este hombre Zaqueo, una casa fastuosa, una casa de un hombre rico. Visitó la casa de Jairo, un principal de la sinagoga, un hombre con mucha influencia, para sanar a una niña que estaba ahí enferma y muerta. Jesús visitó la casa del humilde pescador Pedro para sanar a su suegra. Aleluya. Dios quiere en esta noche entrar dentro de tu casa. Si usted le abre la puerta de su hogar en esta noche, Él va a entrar y su historia va a cambiar para siempre. Aleluya, Dios cambiará tu historia para siempre. Yo creo, hermano, y profetizo en esta noche que este congreso misionero habrá salvación de almas. Aleluya, la mano de Dios. Aleluya, arrancará vida del fango del pecado. Ese será el mayor testimonio, la evidencia, aleluya, del respaldo de Dios para nuestro trabajo en esta semana. Vidas tocadas por Dios, vidas tocadas por Dios. Esta noche habrá vidas tocadas por el Señor. Es necesario que pose yo en tu casa. Aleluya, Dios está buscando corazones dispuestos en esta noche. Aleluya, póngase de pie adorando al Señor. Oh, yo siento la gloria de Dios en esta noche. Anda la vacida la manai. Rebegada la amazona la manai. Aleluya, 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 aleluya. Oh, aleluya. Jericó era tierra de maldición. Jericó no entraba nadie a llevar un mensaje de esperanza. Jericó no iba nadie a llevar un mensaje de vida, de restauración. Pero ahí apareció el dador de la vida, el maestro de Galilea, el hombre que podía cambiar todo. Esta noche Él está aquí en nuestro medio. El que puede cambiar está aquí en nuestro medio en esta noche. El pastor no podrá cambiarte. Yo no puedo cambiarte. El anciano no puede cambiarte. La iglesia no puede cambiarte. Pero yo conozco a alguien que puede hacerlo. Yo conozco a alguien que puede hacerlo. Oh, gloria a Dios en esta hora. ¿Usted conoce al que puede hacer en esta noche? ¿Usted lo conoce en esta noche? ¿Usted conoce a aquel que puede cambiar para siempre? Él está aquí en nuestro medio. Él está aquí en esta noche en nuestro medio. Rebanda la amazona la manai. Reciba victoria de parte de Dios en esta noche. Reciba victoria de parte de Dios en esta noche. Él está aquí en nuestro medio.
Es necesario, aleluya. Porque hay gente que necesita de Dios en esta noche. Hay saqueos que necesitan de Dios que están aquí en nuestro medio. Hay vidas que necesitan de Dios que están aquí. Tienen todo, aleluya, pero dentro está vacío. El único que puede llenarte se llama Jesucristo de Nazaret. Y Él está presente en nuestro medio. Y anda la mazonda la manay. Y anda le bagazo la baganda la manay. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Yo siento fuego de Dios en esta noche. El altar de Dios está en brasa en esta noche. Aleluya, predisponga su corazón para una noche de victoria. Predisponga su corazón para una noche distinta. Una noche donde Dios tocará tu vida, ministrará tu hogar y usted saldrá de aquí, aleluya, lleno de la bendición del Señor. Aleluya, levante su mano para arriba en esta noche. Vamos a orar. Aleluya. Rebasonda la manay. Hay poder en la sangre de Cristo en esta noche. Vencido por la sangre de Cristo en esta noche. Shakanda la manande le manay. Ricanda la basida le merenda la manay. Shalanda le bagasonda la manay. Erebesa la bagasida le beguete le meney. Aleluya, se está llevando una batalla en el aire en esta noche. Hay una batalla espiritual en esta noche. Hay poder en la sangre de Cristo esta noche. Hay poder en la sangre de Cristo esta noche. Vencido, vencido, vencido. Vencido en el nombre del Señor esta hora. Se rompen las cadenas espirituales en esta noche. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. La basura. Se rompe las cadenas espirituales en esta noche. Ahí está la mano de Dios en esta hora. Ahí está la mano de Dios en esta noche. Sienta el toque de Dios en esta noche. Sienta el toque del Espíritu Santo en esta noche. Ahí arriba, aleluya, está la mano de Dios. Está la mano de Dios en esta hora. Aleluya. Oramos, Padre mío, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Rebaso de la manay. Oh, gloria, gloria, gloria. Llena tu casa en esta noche de tu presencia. Llena este lugar de tu gloria, Señor. Ahí está la mano de Dios en esta hora. Abra su corazón en esta noche y comienza a adorar a Dios. Comienza a adorar a Dios en esta noche. Porque esta noche de victoria para la iglesia. Esta es una noche de victoria para usted. Oh, Señor, tú estás aquí en nuestro medio. Jesús, Jesús, tú eres la persona más importante de esta noche. A ti te adoramos, Señor. A ti te bendecimos. Por los siglos de los siglos tú eres digno. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Y amén, Jesús. Amén. Tomen asiento. Que Dios bendiga a toda la amada iglesia. Agradecemos al Señor ya por esta noche tan especial donde hemos oído la palabra de Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Ariel, nuestro hermano evangelista. Y bien, hermano, estamos en este congreso, en el 20º congreso
internacional de obra misionera, como ya decía, y con el texto lema, la cosecha espera, únete a la labor, basado en San Mateo, capítulo 9, versículo 37. Que Dios bendiga a todos los hermanos. Gracias damos al Señor ya por esta noche tan especial, en el inicio de este gran trabajo. Y bien, hermano, queremos agradecer a Dios también por todos los hermanos, tanto aquí locales, como también los que nos visitan, los siervos de Dios que están con nosotros. Gloria al Señor. Y bien, quisiéramos ir presentando para así ganar tiempo, y así estamos adorando a nuestro Dios. Y usted no se desconecte de Dios. Alabe a Dios porque Jesús está aquí. El mismo Jesús que entró en la casa de Zaqueo está aquí en esta noche. Y Él quiere hacer obra maravillosa en nuestro medio. Gloria a Dios. Y usted siga adorando, siga alabando a Dios. Y el Señor se estará glorificando en nuestro medio. También agradecemos a Dios. Tenemos la visita de nuestro querido pastor Celso Ramos, que es integrante de la Gloria al Señor del Consejo Pastoral y también está trabajando en la Comisión Obra Misionera y es nuestro predicador oficial. Voy a invitar a su siervo a ponerse de pie con mucho respeto. Gloria al Señor, le acompaña su esposa, las hijas. Voy a pedir que se ponga de pie. Gloria al Señor, también le acompaña la hermana Raquel Ramos. Allí está la hermana, también hermano Emanuel Ramos. Allí está él, el Señor lo bendiga. También junto a ellos está nuestro hermano Luis y Nilsson, los hermanos que cantan y alaban el nombre del Señor. Bien, estamos, no sé si ya llegó el hermano Fabio Robledo. Sí, ¿dónde está el hermano Fabio? Ya, creo que está en la... Gloria al Señor. Bien, ya va a estar ingresando. Bien, que Dios bendiga a los hermanos. Si hay alguien más de San Pedro que nos visitan, ¿es todo? Bien, bien. También tenemos, gloria al Señor, desde la chacra 32, 33 de nuestra querida iglesia, están con nosotros nuestros queridos hermanos evangelistas, hermano Rafael Piris, voy a pedir que se ponga de pie, nuestro hermano evangelista, hermano Miguel Pereira, Dios bendiga, y todos los hermanos que lo acompañan, juntamente al coro, voy a invitar a que se pongan de pie con mucho respeto. Así no nos olvidamos de nadie. Todos los que acompañan a los hermanos. Gloria al Señor. También desde nuestra querida iglesia en el barrio Don Isidro está nuestro querido pastor Rafael Rodríguez. Juntamente a todos los hermanos le acompañan varios siervos de Dios, hermanos. Están acá. Dios los bendiga. Allí arriba me dijo el pastor. Están. Gloria al Señor. Sí. Allá atrás. Dios los bendiga a los hermanos. Bien, permanezcan un momentito. Gloria al Señor. También desde Garupá tenemos la visita de nuestro hermano evangelista, hermano Jorge Abel Insaurralde. Le pedí a su siervo que se ponga de pie. Allí está el hermano. ¿Le acompaña alguien más, siervo? Bien, les invito todo el grupo desde Garupá. Gloria a Dios. Qué bendición. Están allí arriba los hermanos, aquí abajo. Dios bendiga. Gloria al Señor. Permanezcan un momentito de pie. Gloria al Señor. Bien, si hay alguien más que nos visita en esta noche, que pueda estar con nosotros, quisiera que se ponga de pie. Nosotros le queremos dar también la salutación de bienvenida. No nos queremos olvidar de nadie. Gloria al Señor. Bien, voy a invitar a la amada iglesia a colocarse de pie y vamos a saludar a todos nuestros queridos hermanos diciendo que sean bienvenidos en el nombre del Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Bien, hermano, estamos ya en este gran congreso en marcha para alabar y glorificar el nombre del Señor. Dios bendiga a todos mis hermanos. Y bien, hermano, también quiero anunciar que nuestro querido pastor Daniel está allí en la ciudad de Campo Grande, donde también es uno de los anfitriones que hoy da comienzo. También quiero decirlo que nuestro querido pastor Jorge de Lima está ayudando también allí en nuestra querida iglesia Leandro N. Alén, donde también está dando comienzo. Y también todos los trabajos se están realizando también en el kilómetro 8, en Santa Rita, Guaraní y Campo Ramón. En todas nuestras iglesias pastorales están en plena tarea ya con este 20º Congreso Internacional Misionero. Así que estamos para adorar a Dios, alabar el nombre del Señor porque Él está aquí. Gloria al Señor. Bien, hermanos,
También, gloria al Señor, queremos decir lo que se está transmitiendo en vivo por Radio FM Crisol y transmisión cuenta oficial por YouTube de nuestra querida iglesia. Así que hermanos, todos los hermanos que también nos estarán desde allí viendo y también compartiendo con nosotros las bendiciones de parte del Señor. Bien, hermanos, vamos a ganar tiempo. La banda de música va a estar entonando un himno. Seguidamente ya se prepara el coro de nuestra iglesia central. Seguidamente ya se prepara el coro de nuestra querida iglesia Chacra 32, 33. Y nosotros estamos adorando al Señor, hermano. No está prohibido glorificar a Dios, hermano. Gloria al Señor. Estamos haciendo este congreso para que el nombre de Dios sea glorificado. Gloria al Señor, y usted alabe a Dios, usted glorifique. Jesús quiere hacer cosas grandes en esta noche. Y si usted da libertad, no se preocupe por la semana que inicia. Todo está bajo el control de Dios. Usted solo diga: Señor, acá estoy. Yo no quiero volver a mi casa como vine. Yo quiero llevar las bendiciones de parte de ti. Dios bendiga. Ya a continuación.
Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los hermanos integrantes del coro, banda, que están alabando el nombre del Señor. Dios bendiga a nuestros hermanos que vinieron desde Posada y estamos escuchando estos preciosos himnos que es para engrandecer el nombre del Señor porque Él está en medio nuestro. Gloria al Señor. Vamos a colocarnos de pie y vamos a hacer una breve oración. Gloria al Señor, pidiendo a Dios que derrame de su poder, hermano. En esta noche Jesús está aquí, Él está pasando por aquí. Gloria al Señor, y hemos escuchado palabra tan maravillosa, pero Él quiere obrar en nuestro medio. Gloria al Señor. Voy a invitar a nuestro hermano evangelista, hermano Rafael, a pasar a orar con la iglesia. Va a estar orando, gloria al Señor, y le invito a orar. Si usted vino con una necesidad grande, tenga fe, Dios le va a sanar. Tenga fe que Dios quiere hacer milagro. El Dios de los milagros está con nosotros. Vamos a orar. Paz del Señor, iglesia. Incline su rostro, levante su mano, intercedemos. Señor amado, en el nombre de Jesucristo, la iglesia, Señor, en esta hora se pone en pie como un ejército en orden, a interceder, a orar, a clamar. Señor, en este comienzo de trabajo de obra misionera, oh Padre, Dios eterno, príncipe de paz, oh Dios todopoderoso, en esta hora la iglesia, Señor, aleluya, en unánimes, todos, Señor, aquellos que fueron llamados a aportar, Señor, aleluya, la buena semilla, comienzan, Señor, a percibir el agua, a percibir el llamado, a percibir la lluvia y comienzan a germinar, comienzan a revelar un evangelio de poder, un evangelio que transforma, un evangelio que regenera, un evangelio, Señor, que saca del fango, que quita del pozo y pone, Señor, en lugares de honra. Obra, Padre, en esta noche. Obrando usted en medio nuestro, ¿quién podrá impedir? Sigue obrando Dios, sigue obrando Dios, sigue marcando vida, sigue marcando familia, con llamado, con propósito, en el nombre de Jesucristo. La iglesia, Señor, en unánime, en todo lo largo, lo ancho de una Argentina y también en otros países, unidos en este llamado de hacer misión. En el nombre de Jesús, a ti nos encomendamos. Amén. Estando así, hermano, vamos a alabar a Dios. Voy a invitar a hermano Orlando a estar pasando aquí, los músicos. Vamos a cantar. Voy a invitar a hermano Joel. Gloria al Señor. Pase, hermano Joel. Vamos a cantar entre todos, hermano. Después de este coro, los coros que se estarán cantando, ya voy a invitar a los hermanos Luis y Nilsson, que van a estar alabando el nombre del Señor. Y usted adore a Dios. Él está aquí en nuestro medio. Gloria al Señor. Voy a invitar a la banda, orquesta, todos juntos. Adoremos al Señor. Desde allá arriba, hermano. Gloria al Señor. Desde allá usted esté adorando porque Él está en medio nuestro. Saludo a los hermanos en esta noche con la paz del Señor. Podía ser mejor, ¿no? Saludo a los hermanos en esta noche con la paz del Señor. Ahora estamos entrando más en clima. Hermanos, esta es una noche de fiesta. Es una noche que declaramos que Dios está en nuestro medio. ¿Cuántos lo creen? ¿Pueden dar gloria a Dios? Amén. Hermanos, hay un coro que dice: Cristo te necesita para amar. ¿Usted cree que Cristo te necesita para amar? No importa la raza, no importa el color. Cristo te necesita para amar. Al que está a tu lado, dale amor. Al que viene de lejos, dale amor. Pero vamos a amarnos unos a otros como Cristo nos mandó. Amén. Y vamos a armar las almas como Cristo nos mandó. Alabado sea el nombre del Señor. Cantamos. Re menor. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. ¡Aleluya!
Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. No importa la raza ni el color de la piel, ama a todos por igual y hace el bien. ¡Aleluya! No importa la raza ni el color de la piel, ama a todos por igual y hace el bien. Al que viene de lejos, Al que viene de lejos, dale amor, dale amor. Al que viene de lejos, dale amor. así es. Al que viene de lejos, dale amor, dale amor. Al que viene de lejos, dale amor. No importa la raza, No importa la raza ni el color de la piel, ama a todos por igual y hace el bien. ¡Aleluya! No importa la raza ni el color de la piel, ama a todos por igual y hace bien. Al que está a tu lado, al que está a tu lado, dale amor, dale amor. Al que está a tu lado, dale amor. Eso es, aleluya. Al que está a tu lado, dale amor, dale amor. Al que está a tu lado, dale amor. No importa la raza ni el color de la piel, ama a todos por igual y hace el bien. No importa la raza ni el color de la piel, ama a todos por igual y hace el bien. Cristo te necesita para amar. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. Cristo te... Sí, a ti hermana, a ti hermano. Cristo te necesita para amar. No importa, no importa la raza ni el color de la piel, ama a todos por igual y hace el bien. No importa la raza ni el color de la piel, ama a todos por igual y hace el bien. Al que viene de lejos, al que viene de lejos, dale amor, dale amor. Al que viene de lejos, dale amor. Al que viene de lejos, dale amor, dale amor. Al que viene de lejos, dale amor. No importa la raza ni el color de la piel, ama a todos por igual y hace el bien. No importa la raza ni el color de la piel, ama a todos por igual y hace el bien. Al que está a tu lado, al que está a tu lado, dale amor, dale amor. Al que está a tu lado, dale amor. Al que está a tu lado, dale amor, dale amor. Al que está a tu lado, dale amor. No importa la raza ni el color de la piel, ama a todos por igual y hace el bien. No importa la raza ni el color de la piel, ama a todos por igual y hace el bien. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta noche? Gloria a Dios. Amén, Señor. Hemos cantado lindo. Se escuchó hermoso. La alabanza conmovió los corazones. Amén, Señor. Gloria a Dios. Pero ahora vamos a ver la realidad. Aleluya. Si usted le ama a su hermano,
al que está a su lado, dele un abrazo en esta noche. Dele un abrazo y sienta la presencia de Dios en esta noche. Abrázala. Aleluya. Gloria a Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cristo rompe las cadenas. Gloria a Dios. Jesús oró para que esto sucediera, para que seamos uno en el Señor. ¡Aleluya! Tomen asiento, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos de fiesta con Jesús, hermanos. El Señor está aquí. Seguimos adorando el nombre del Señor. Ya los hermanos Luis y Nilsson alabando el nombre del Señor con 2 signos. Paz del Señor, queridos hermanos. Estamos muy felices en esta noche poder estar compartiendo este primer culto misionero, ¿no? Que dando inicio en esta noche. Y es una alegría inmensa ver muchos hermanos y también poder acompañar a nuestro pastor Celso, y los hermanos que nos acompañan también desde San Pedro. Y vamos a cantar, hermano, vamos a pedir al guitarrero ya. Saludos, hermanos, con la paz del Señor. Dios les bendiga. Una alegría inmensa, hermano, estar con ustedes. Creo que por segunda vez o tercera vez ya estoy aquí en la central y es una honra estar aquí con los hermanos y también con nuestro pastor Celso, que nos invitó para estar en esta noche. Sembrando la semilla. Músicos que pueden ayudar, hermano. Vamos a ayudar a Emanuela y nuestra acordeonista. Dios bendiga a los hermanos. A todos los obreros que están sembrando la semilla, sigan sembrando la semilla. Dios necesita de obreros valientes en la obra del Señor. Obrero que trabaja en la viña del Señor, llevando el mensaje, predicando con amor. Prosiga esta misión, sembrando la semilla, aunque caiga en el camino, en pedregales y espinos, también en buena tierra caerá. Luego producirá, muchos frutos traerá. Plantado en casa de Jehová, junto a los atrios del Señor, creciendo en bondad, amor y paz y benignidad, gozoso y con paciencia, teniendo fe y esperanza que la cosecha pronto vendrá. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Glorificamos el nombre del Señor, hermanos. Seguiremos sembrando esta semilla preciosa. Hay mucha necesidad de ganar alma para el Señor. ¡Aleluya! Gloria a Dios, aleluya. Escuche bien. Prosiga esta misión, sembrando la semilla, aunque caiga en el camino, en pedregales y espinos, también en buena tierra caerá. Luego producirá, muchos frutos traerá. Plantado en casa de Jehová,
fe y esperanza que la cosecha pronto vendrá. Plantado en casa de Jehová, junto a los atrios del Señor, creciendo en bondad, amor y paz y benignidad, gozoso y con paciencia, teniendo fe y esperanza que la cosecha pronto vendrá. Gozoso y con paciencia, teniendo fe y esperanza que la cosecha pronto vendrá. Aleluya. Santo Dios, mi alma te alaba. Mi alma. Oh Señor, grande eres tú, Jesús. Casa estamos. Ay, prosiga esta misión, sembrando la semilla, aunque caiga en el camino, en pedregales y espinos, también en buena tierra caerá. Luego producirá, muchos frutos traerá. Plantado en casa de Jehová, junto a los atrios del Señor, creciendo en bondad, amor y paz y benignidad, gozoso y con paciencia, teniendo fe y esperanza que la cosecha pronto vendrá. Gozoso y con paciencia, teniendo fe y esperanza que la cosecha pronto vendrá. Aleluya. Gloria a Dios. Dios bendiga a toda la amada iglesia, Dios bendiga a nuestro hermano Luis, hermano Nilsson. Y estamos escuchando preciosas alabanzas y seguimos en la presencia del Señor, queridos hermanos. Después de este himno ya se prepara nuestro hermano Héctor Acerbi, también que va a estar haciendo un recitado, y nosotros seguimos en la presencia viva del Espíritu Santo. El fin se acerca, se titula esta Aleluya. canción. Mi alma te alaba. Hay victoria en el nombre de Jesús. Te alabamos. Una vez más ha elegido Dios a obreros valientes para hablar de su amor. Pues Él quiere rescatar de manos de Satanás a miles de almas que al abismo engañadas yendo están. No te olvides, mi hermano, que tú eres indicado. El Señor te ha llamado a luchar con gran valor. Con confianza y alegría, sembrando buena semilla. Es un mandato que un día el Señor encomendó. Y por el mundo entero, predicando el Evangelio, los que creen se salvarán. El tiempo está llegando y el fin se está acercando. Jesucristo volverá. Los que en el Señor creyeron tendrán morada en el cielo y por siempre gozarán. Los que no han aceptado serán todos condenados y sin Cristo quedarán. Aleluya. Glorificamos el nombre del Señor, hermano. Levantamos nuestras manos y glorificamos a Dios, porque Él vive y Él está aquí en esta noche. Aleluya. Y
los que creen se salvarán. El tiempo está llegando y el fin se está acercando. Jesucristo volverá. Los que en el Señor creyeron tendrán morada en el cielo y por siempre gozarán. Los que no han aceptado serán todos condenados y sin Cristo quedará. Se quedará. Saludo a la iglesia con la paz de Dios, amén. No sé si es el recitado que usted quiere escuchar, pero es el recitado que puso Dios en mi corazón, amén. Hubo un brasilerito que vino y Dios usó la vida de él, amén, para ganarme a mí y a mi familia. Y este es en cierta manera es el testimonio de mi conversión, porque yo vine gordo, con plata y un buen pasar, amén. Pero Dios quería hacer algo conmigo. Te debía un recitado que siempre te quise hacer, a vos, compañero fiel, querido Espíritu Santo. Es que yo te debo tanto que ni sé cómo empezar, pero voy a relatar cuando llegaste a mi vida. Todo comenzó aquel día en que por primera vez, con mis hijos y mujer, llegué a la iglesia central. No fue por casualidad, Dios lo había establecido, pero estaba confundido, bastante desorientado, como un cachorro mojado sin saber ni quién es quién. Entonces me puse a ver a los que estaban sentados y pensé así, callado: estos son todos cuadrados, han quedado en el pasado, esto así no puede ser. Y comenté a mi mujer que justo estaba a mi lado. Le dije: mira cómo están sentados. Los varones de este lado, del otro lado las damas. No, déjame de macanas. Acá yo no entro ni atado. Yo me voy para otro lado, vos quedate si querés. Y contestó mi mujer con mucha sabiduría. Para mí fue una profecía que después pude entender. Me dijo: mírame bien y escúchame, por favor. Y si no lo haces por los dos, hacelo por nuestros hijos. Y ahí sí que me quedé fijo, sin poderle responder. Entonces fui y me senté, pegadito a la pared, casi en el medio del templo. Fue justo en ese momento en que el culto comenzó. Y algo llamó mi atención cuando yo pude observar que no había banda, ni coral, ningún grupo de alabanza, y me entró una desconfianza difícil de explicar. Y me puse a preguntar a uno que estaba a mi lado, un polacón bien plantado, que dijo en tono pausado y casi sin pestañear: hoy comienza en la central la enseñanza que han de dar para todos los matrimonios. Y ahí fue como que el demonio me empezó a zarandear, diciéndome: ¿qué haces? Mandate a mudar, ¿no ves que esto no es para vos? Mas la iglesia se llenó y no me pude escapar. Y pasó a predicar
un flaquito brasilero. Y me dije, cartón lleno, no voy a entender un comino. Habiendo tanto argentino, justo me toca un carioca. Mas Dios me cerró la boca, porque me hizo comprender todo lo que hablaba él, sin que se escape una nota. Y ahí empezó la derrota para el enemigo del alma. Predicó con tanta gracia y con tanta autoridad que yo pude comprobar a partir de ese día que una alabanza ungida conmueve el corazón, pero la transformación del alma que está perdida lo hace la palabra viva, la que viene dirigida del mismo trono de Dios. Cada palabra que habló fue conmoviendo mi vida. Era como que él sabía lo que solo sabía yo. Es que Dios le reveló toda mi necesidad y comenzó a quebrantar cada rincón de mi ser. Y allí pude comprender lo lejos que me encontraba y cuánto necesitaba poder volver a nacer. Fue esa noche la primera vez que Dios comenzó el trabajo, pero siguió por si acaso los 4 días siguientes. Y aunque muy pocos presentes glorificaban a Dios, y aunque nadie se paseó entregando profecías, Dios habló tanto a mi vida y tanto me quebrantó, que cuando por fin llegó el final de ese trabajo, yo estaba de arriba abajo, temblando cual criatura. Y por su inmensa ternura, Dios a él le reveló. Entonces fue y me llamó. Y con toda autoridad me dijo: varón, varón, pasa. Hoy Dios va a morar contigo. Y busca a tu esposa, a tus hijos, y acércate hasta el altar. Y cuando pude llegar, Dios lo tomó en profecías diciendo: Pastor Alfredo, este día ha llegado este casal, porque Dios comienza un plan con ellos dos en sus vidas. Y como yo no entendía, y él solo vio mi quebranto, alzó la mano bien alto y de esta manera habló: para que entiendas, varón, el motivo de tu llanto. Hoy Dios te bautiza con el Espíritu Santo. Recibe fuego de Dios. Y ese fuego me quemó. Y aún lo tengo aquí en mi vida. Por eso en este día yo te vine a agradecer. A vos, compañero fiel, querido Espíritu Santo, vos que calmaste mi llanto y guardaste mi camino, librándome de peligros y guiando cada paso. Déjame darte un abrazo muy fuerte en mi corazón. Y te pido, por favor, no me sueltes de tus brazos. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuánto lo alaban a Dios en esta noche, hermano? Jesús está aquí en esta noche.
Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Héctor Acerbi. Y seguimos en la presencia del Señor. Ya a continuación el coro de nuestra querida iglesia de Posada van a estar interpretando otro himno. Y seguimos en la presencia viva del Espíritu Santo. Él está aquí en nuestro medio, hermano. En esta noche Jesús quiere salvar, quiere sanar y quiere bautizar con el Espíritu Santo, hermano. Ya los hermanos del coro.
Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los integrantes del coro de nuestra querida iglesia allí en la ciudad de Posada, de la 3233. Y estamos realmente más que bendecidos en esta noche, hermano, porque podemos gozarnos en la presencia viva del Espíritu Santo, escuchando tantas preciosas alabanzas que está llegando a lo más profundo de nuestro ser. Y también damos gracias a Dios que estamos saliendo en vivo por la 93.5 Radio FM Crisol. Dios bendiga a nuestro hermano evangelista, hermano Fabio Robledo, todo el equipo que está trabajando, también aquí todos los jóvenes que están trabajando en vivo, también en la transmisión de cuenta oficial de nuestra querida iglesia. Bien, hermanos, damos gracias al Señor ya por esta noche tan especial en el inicio del 20º Congreso, Gloria al Señor, Internacional de Obra Misionera. Gloria al Señor. Para nosotros es motivo de alabar a Dios, de tener un privilegio grande, hermano. Gloria al Señor, de que a través de esta obra misionera se está llegando en muchas partes del mundo. Gloria al Señor. Y que Dios bendiga a todos. Bien, hermanos, queremos ya a continuación dejar a nuestro querido pastor Rafael Rodríguez, que va a tener una palabra, orar, gloria al Señor, y luego ya queremos hacer la ofrenda misionera, hermano. Y para esto yo voy a estar invitando, en el momento que el pastor esté ya ordenando, nuestros hermanos evangelistas, hermano Jorge Miño, hermano evangelista, hermano Ramón Quiñones, hermano evangelista, hermano Ariel Flores, y hermanos, ellos van a estar pasando aquí al frente, gloria al Señor. Y después, hermano, mientras se juntan las ofrendas, voy a invitar a nuestro hermano Emanuel, gloria a Dios, que viene de San Pedro también, que esté haciendo, cantando, tocando instrumental, como Dios le esté guiando, alabando el nombre del Señor. Y nosotros estamos alabando a aquel que vive, hermano. Gloria al Señor. La parte de aquí arriba, toda la parte del sector abajo, van a estar trayendo aquí al frente. Y allí en la parte de la gradería, voy a pedir a los hermanos porteros que vayan preparándose también, que ellos me van a estar ayudando ahí arriba. Entonces hacemos una forma bien ordenada, gloria al Señor, y todos pueden ofrendar para la gloria del Señor. Y en esta noche seguimos de fiesta, alabando el nombre del Señor. Bien, entonces ya a continuación nuestro hermano pastor Rafael con la palabra y orando por todos nosotros, y luego nuestro hermano Emanuel va a estar alabando mientras traemos nuestra ofrenda para el Señor. Gloria a Dios. Paz del Señor, hermanos. Amén. Abra su Biblia en San Mateo, capítulo 9, versículo 37. Doy gracias a Dios, hermanos, por estar aquí con ustedes y solamente agradecer al Señor y orar. Vamos a orar por las ofrendas. La iglesia verá una iglesia misionera de por sí, hermanos. Yo alabo a Dios porque, bueno, cada vez que vengo aquí me siento como en mi casa. Y van a ser ahora 21 años que salí de este lugar a trabajar en el campo también. Me envió el pastor Alfredo, pastor Daniel en aquel momento para trabajar al lado del pastor Virgilio. Y bueno, los años pasaron y bueno, estaba pensando y me fui tan joven, hermano, por cumplir 26 años y ahora ya tengo 47 años. Me fui con mucho más cabello y todo, y sin cana y todo, pero bueno, damos gracias a Dios por su amor infinito que nos cuidó todo este tiempo. Y no voy a ocupar espacio, hermanos, porque la ética nos dice así. Entonces vamos a leer la palabra de Dios y voy a compartir solamente un testimonio y vamos a orar por las ofrendas. Y tampoco no voy a estar llorándole mucho para que usted dé ofrenda, ni nada por el estilo. Ni tampoco haciéndole que usted haga pactos y nada, sino que lo que Dios pone en su corazón, eso es de Dios. Amén. Dios sabe cuánto se necesita, Dios sabe la proyección y en lo de Dios el Señor se glorifica porque Él es simple, muy simple y Él sabe las necesidades. Amén. Vamos a leer la Biblia, dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. La necesidad es mucha, hermanos, y el id del Señor es hasta el último segundo que la iglesia esté aquí en la tierra. Nosotros tenemos que seguir evangelizando, seguir enviando personas. Hay proyectos a Europa, a otros países, y la iglesia tiene que seguir avanzando. Para usted será una locura
usted que puede decir, bueno, mi vecino necesita, pero la iglesia tiene que seguir visionando y expandiendo el evangelio del Señor. Entonces, lo que nosotros hacemos los congresos misioneros, ustedes ya saben, 20 años hace ya que se está de congreso misionero, es recaudando e invirtiendo, enviando misioneros. Entonces, lo que Dios le toque en esta noche, lo que usted va a hacer para Dios, hágalo de corazón. Las ofrendas de obra misionera son una locura para algunos. Algunos usted va a salir, por eso quería solo contar este testimonio, ya oramos. Porque yo en un culto misionero estaba, hermanos, así como hoy, y vine con todo el sueldo. Recuerdo, era un joven, pero trabajador, y estaba en ese culto con el sueldo entero en mi bolsillo, y el Espíritu Santo, hermanos, que era un culto misionero, me dijo, entrega todo tu sueldo. Y yo dije, pero no, reprendo afuera, no es de Dios esto que entregue todo mi sueldo. Y el Espíritu Santo me tocó, hermanos. Y yo dije, Señor, lléname de tu gracia, solito, ahí como algunos de ustedes estarán. Que el Espíritu Santo, por eso digo, el Espíritu Santo es el que toca los corazones. Y el Espíritu Santo tocó mi corazón. Y le dije, Señor, lléname más de tu presencia, quiero sentirte. Hermano, ¿para qué pedir eso? Sentí más la presencia de Dios. Y ahí, ¿sabe qué? Aparté todo, saqué solo para el boleto y entregué todo mi sueldito allí a la obra misionera, acá a la mesa. ¿Cómo puede ser que Dios te toque a ti en esta noche así también? Pero ¿cuál fue el resultado? Yo era una persona muy necesitada de Dios, de que Dios bendiga mi economía, abra mi mente en la administración. Hermanos, y el resultado fue que a fin de mes en la fábrica que yo trabajaba me ascendieron. Y ahí al primer mes, cuando fui a cobrar mi sueldo, cobré un sueldo y otro sueldo más. Ya recuperé el sueldo que había dado la obra misionera. Al otro fin de mes me volvieron a aumentar el sueldo porque trabajaba muy bien. Y a partir, hermanos, cobré al segundo mes 3 sueldos de lo que yo estaba dando. Son misterios que Dios hace así para nosotros. Entonces, lo que Dios te toque realmente, lo que Dios te toque, da para el Señor. No vaya a ser mezquino para Dios, porque si no el Señor también va a ser mezquino para ti. Tú no sabes lo que Dios tiene para ti. Puede ser que Dios te abra una puerta grande, administrativa, de trabajo, de bendiciones. Entonces, más le digo a los hombres jóvenes, a las hermanas jóvenes, siempre abran su corazón para Dios. Y por ahí el Señor te va a decir, da todo lo que tenés hoy, pero no hágase como yo afuera, reprender. Usted diga, Señor, amén, voy a dar todo, no importa, el Señor te va a bendecir mañana también. Amén, hermano, solo eso. Y vio, sin uno querer hacer mucha fuerza, ese testimonito nomás, el Señor va a tocar tu corazón y con eso ya está, hermano. Amén, entonces Dios te va a tocar y no voy a llorar nada para ustedes porque la obra del Señor, y el Señor no le gusta que uno llore porque Él sabe todo lo que nosotros necesitamos. Amén, vamos a estar en pie y vamos a orar. Gloria a Dios. Entonces usted dígale, Señor, en esta noche, ayúdame a hacer la obra misionera. Ayúdame a aportar para la obra misionera. La obra misionera depende de mí, hermano, y de usted. Usted está bendecido, estamos recontra bendecidos. Y ojalá Dios te toque no solo un sueldo, más el Señor te toque ahí. Y que usted pueda, hermano, sembrar. Y usted va, dice la Biblia, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Y que este sea un congreso más en donde nosotros experimentemos la mano de Dios con nosotros. Amén, hermanos. ¿Cuántos están alegres en esta noche? Vamos a comenzar este congreso, hermano, bajo el poder de Dios y bajo el respaldo del Espíritu Santo. Incline su rostro y vamos a hacer una oración. No vaya a quedar una oración afónico así, de gritar tanto para que el cielo le escuche. El Señor le va a escuchar igual, hermano. Entonces, orar tranquilo, Señor, bendice nuestra ofrenda, bendice los dadores alegres, todo lo que yo voy a dar, Señor, bendice, pero no sea mezquino, hermano, por favor, no deje lo peor para Dios, lo mejor siempre es para Dios. Y vamos a pasar a ofrendar, así como dijo el pastor, vamos a darle primer lugar a las damas que pasen primero, las damas de aquí arriba primero, y después los caballeros vamos a pasar y vamos a ofrendar también todos. Amén, hermano. En ese orden, y allá arriba pasan los hermanos con el alfolí. Levanten su mano al cielo, así como yo, y vamos a orar. Soberano Dios, en esta noche, Señor, la iglesia de Oberá, nuestra iglesia madre, hace misión. Y nosotros necesitamos seguir haciendo misión. Necesitamos seguir avanzando.
Necesitamos seguir creciendo, ganando almas. Estamos, Señor, en el 20º Congreso Misionero. Amado Dios, toca los corazones en esta noche. Toca las vidas que van a ofrendar. Toca los hermanos, las hermanas. Bendecimos las ofrendas, los trabajos. Bendecimos los proyectos de los hermanos. Esos proyectos materiales, de familias, de jóvenes, de hermanas, de hermanos. Prospéralos. Abre las puertas, la mente, Señor, administrativa, que venga sobre los hermanos, como Daniel, como José. Trae mente, Señor, con administración para el crecimiento económico, espiritual y emocional, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Acá arriba, hermanos, con el alfolí van a estar juntando. Los hermanos ahí abajo traen todo para aquí. Dios le bendiga. Cantan los hermanos y levantamos la ofrenda. Gloria al Señor. Dios bendiga. Gloria al Señor. Bueno, saludo a todos los hermanos con la paz del Señor. Voy a estar entonando un instrumental que se titula "Oh, porque Jesús me ama". Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Emanuel. Alabando el nombre del Señor, seguimos la presencia de la banda de música. Estarán entonando otro himno mientras los hermanos sigan ofrendando para la gloria del Señor.
Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga a toda la amada iglesia. Adoramos a aquel que vive porque Él está en medio nuestro, hermano. Gloria al Señor. Bien, hermanos, vamos a colocarnos de pie y ahora vamos a cantar entre todos. Gloria al Señor. Quiero decir, hermano, allí está nuestro hermano evangelista, hermano Fabio Portillo, nuestro hermano anciano, hermano Portillo también. Son integrantes de la Comisión Obra Misionera a nivel nacional. También nuestro hermano Víctor Paul, que está también allí escalonado en Santa Rita, integrante de la obra misionera. Yo voy a pedir a los hermanos que se junten todos allí para estar organizando. Bien, ya vamos a alabar el nombre del Señor. Pasa aquí, hermano Orlando, vamos a ganar tiempo. El horario va tan rápido. Y bien, hermano, la tarea sigue durante toda la semana, hermano. Bienvenido a todos. Gloria al Señor. Aquí en Oberá están en distintos sectores los cultos, se seguirán realizando en distintas de nuestras queridas iglesias, así que desde ya, hermano, pueda aprovechar. El día viernes, sábado y domingo se estará dando la parte final de allí en nuestro centro de convención misionero Sture Anderson. Así que, hermano, estamos todos invitados, vamos a compartir, vamos a alabar a Dios y Dios nos estará bendiciendo grandemente, hermano. Gloria al Señor. También, hermano, quiero dar anuncio que allí estamos trabajando, también haciendo ventas de empanadas para todos los hermanos. Así que usted no se preocupe, que usted tiene que ir a cocinar o llevar algo para cenar. Usted ya lo tiene. Al salir, al término de la reunión, hermanos, pedimos a todos los que puedan colaborar, todo va abocado a la obra misionera, hermano. Gloria al Señor. Usted puede colaborar con una docena, media docena, 3. Allí los hermanos, los jóvenes están trabajando unánimes. Entonces, hermano, ponemos nuestro granito de arena también y todos estamos ayudando a la misión. Gloria al Señor. El costo de la docena, 10,000 pesos, hermanos, y lleva una rica empanada. Gloria al Señor, que usted disfruta y también está colaborando para el Señor. Bien, entonces, hermanos, ya a continuación de este himno, gloria al Señor, queremos ganar el tiempo. Y ya voy a invitar a nuestro hermano evangelista, hermano Insaurralde, desde Garupá, que va a estar orando y recibiendo a nuestro querido pastor Celso Ramos, que está hoy escalonado para predicar la palabra de Dios y nosotros gozarnos en la presencia del Señor. Así que Dios bendiga, vamos a alabar a Dios con todo el alma. Vamos a entonar el himno número 100 del Himnario de Sion. Quiere
quiere que fuere, tras su huella irán. ¿Quién dirá al Señor? Yo te seguiré. Quien seguirle quiere sin vacilación, a su seno huyendo de la tentación, sin dudar confiando y en su protección y gozando siempre de su bendición. Quien seguirle quiere, quien responderá, bendirá al Señor, yo te seguiré. Quien no quiere que fuere, tras su huella irá. ¿Quién dirá al Señor? Yo te seguiré. Quien seguirle quiere, quien responderá, quien dirá al Señor, yo necesito iré. Quien no quiere que fuere, tras su huella irá. ¿Quién dirá al Señor? Yo te seguiré. Gloria a Dios, gloria. Estando así, querida iglesia, Dios bendiga a todos y seguimos con la gran tarea y la gran continuidad de este congreso. Mañana lunes 5 estarán de fiesta allí de este congreso en la iglesia Colonia Alberdi, también en la iglesia Santo Domingo Sabio y también en Los Helechos. Así que, hermanos, estamos orando por todos nuestros hermanos que también da continuidad a este gran congreso. También, hermano, quiero anunciar a todos los hermanos que van a participar de la Santa Cena. Aquí abajo en el sótano voy a pedir un grupo de los hermanos ancianos que van a pasar ahí abajo. Al término del culto van a pasar allí para estar sirviendo a los hermanos que no pudieron estar por la mañana, motivo de fuerza mayor, motivo de trabajos. Entonces, hermano, al término del culto invito a pasar ahí abajo y los hermanos obreros van a estar administrándolo. Bien, hermano, ya a continuación nuestro hermano evangelista orando y recibiendo a nuestro pastor Sergio. Gloria a Dios. Saluda a la iglesia con la paz del Señor. ¿Cuántos están sintiendo la presencia del Espíritu Santo? Vamos a orar. Padre eterno, Dios poderoso, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor. Te damos las gracias, Señor, por tu presencia. Aleluya, que se ha manifestado, Señor, fortaleciendo a tu pueblo, Señor, estimulando el corazón del oyente que ha llegado, Señor, hambriento y sediento de tu Espíritu Santo. Te pedimos tu bendición sobre tu siervo, que estará trayendo tu palabra, Señor, que ella corra como río de agua viva, operando, sanando, libertando y perdonando, Señor, para gloria tuya. Les saludo a todos los presentes con la paz de Jesucristo.
pueden recibir vuestro asiento. Primero agradecerle a Dios que me honra estar aquí en nuestra Jerusalén, de nuestra iglesia central de la Asamblea de Dios, a la cual pertenezco como pastor. Esta honra que Dios me da de iniciar aquí con ustedes. No está el pastor presidente, pero agradecerle a él también. Esta honra de sentar también en el lugar de él. Gracias, pastor Alberto. La iglesia Oberá también que nos recibe. Y también a nuestro director del Departamento de Obra Misionera, el pastor Tomás dos Santos. A los demás integrantes de la comisión que durante todo el tiempo estamos viajando, trabajando en la obra del Señor. Tenía que estar hoy en Panambí, pero se cambió la agenda, me mandaron para la central y estoy feliz también de estar aquí con ustedes. Y tenemos un lema en este Congreso Nacional e Internacional: la cosecha espera. Únate a la labor. Entonces, agradecerle también al pastor Alberto la bienvenida. Me acompaña mi amada esposa, mi hija Damaris y Jael, mi hermana Raquel, también mi sobrino Emanuel, el acordeonista Nilson y Luis también que nos acompañan, y ver también al grupo de Posada, del coro. También soy parte porque mi esposa es de Posada, lo llevé a San Pedro nomás, pero también es parte de Posada, una bendición del Señor, y estar aquí con ustedes en la central. Y Dios puso una palabra a mi corazón para compartir con ustedes. Les invito a abrir sus Biblias y quiero hablar el texto lema que el pastor Daniel, nuestro director, han orado a Dios y Dios le ha alcanzado este tema para hablar, y Dios puso una palabra para hablar con ustedes en esta noche. Sé que en diferentes iglesias centrales hoy inicia este congreso, y nosotros desde aquí de nuestra Jerusalén, nuestra iglesia madre, estamos iniciando también con mucha victoria en el Señor. Desde el inicio la palabra nuestro evangelista Flore, también nuestro pastor Rafael, los himnos, las alabanzas, el recitado, todo sea para la gloria de Dios. Leemos la palabra de Dios, San Mateo, capítulo 9 y el versículo 35 al 38. San Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 35 al 38. El título de este pasaje, estos versículos dice: la mies es mucha, la mies es mucha. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, y enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Amén. Hablar de mies, se habla de misión. Por ahí nosotros interpretamos cada uno a la manera que entendemos, de acuerdo a la formación que tengamos, sea un nivel muy bajo, medio o formaciones de posgrado, de diferente manera que entendamos, pero la palabra llega a todos los niveles, desde el más humilde hasta el mayor, el más rico, el más pobre, el que más tiene, el que menos tiene. La palabra de Dios llega a todos. Y entonces, hablar de mies, estamos hablando de un proyecto misionero. Y el proyecto tiene objetivo, tiene destino y tiene meta. Porque la iglesia
no es que anda a la aventura. Nuestra iglesia tiene campo misionero. Tenemos misioneros. Tenemos en otros países, en Brasil, en Uruguay, en Estados Unidos, en Colombia, en diferentes lugares. Nuestra iglesia tiene campo misionero y estamos trabajando en diferentes provincias argentinas para que la mies del Señor y lo que Dios nos encomendó sigamos trayendo almas para el reino de Dios. Dice que Jesús, ¿cuánto conocen a Jesús? ¿Usted ya habló con Jesús? ¿Usted le vio a Jesús? ¿Usted le vio a Jesús? Pastor, yo le vi en una película, yo le vi, pero usted le vio personalmente, tuvo un encuentro con Jesús. Aleluya. Porque a veces nosotros somos como los comentaristas, me dijo fulano, me dijo ciclano, pero cuando nosotros tenemos el contacto personal con Jesús. Y Jesús está en los niños, está en los adolescentes, está en los jóvenes, está en la media edad, está en las hermanas, en los abuelitos, está en el mendigo, está en los que están en la cárcel, están en aquellos que están en los hospitales. Jesús está en todos los lugares. Y dice que Jesús recorría las ciudades. Jesús, Él andaba en ciudad. Nosotros viajamos en diferentes ciudades. Nuestra capital misionera es Posada. Oberá, una gran ciudad, y diferentes ciudades y otras provincias con ciudades muy grandes. Y el sistema que se maneja en las ciudades es diferente al interior. Y por eso que el predicador para una ciudad tiene que tener altura de ciudad. Más allá de la palabra de Dios, tener conocimiento de la cultura, del entorno, de las personas que hacen para llegar a un mensaje con sabiduría. Por eso que Dios lo colocó a usted aquí, a otro en otra ciudad, porque Dios le eligió para ese lugar. Y muchas veces a nosotros, creo que a los pastores que nos toca enviar misioneros, trajimos muchos de vuelta porque nos dijeron, pastor, esto no es para mí. No me adapto a la ciudad, no es el sistema que yo fui formado, no es para mí, llévame en otro lugar. Y Jesús recorría las ciudades, porque alguno dice, pastor, el evangelio es solamente para los humildes. Sí, los humildes de espíritu es para todo, el evangelio es para todo. Porque Jesús dijo que Él vino a morir por todo, no solamente por un remanente, sino por todos. Y la ciudad necesita del evangelio. Usted que trabaja en un lugar importante, ahí usted es una luz. Usted que está como profesional en un área en ese lugar, usted es una luz. Si usted es un empresario, cuando usted convive con su entorno empresarial, usted habla con sus amigos, con sus colegas y transmite un mensaje de Dios para ellos. En la ciudad necesita el evangelio. Y nosotros preparémonos, obrero, iglesia, para este tiempo, para estos días, para esta generación que necesita el evangelio de Jesucristo. No solo la generación antigua, esta generación que surge. La ciudad necesita, Jesús recorría las ciudades, sanaba, salvaba, perdonaba, se juntaba con los maestros de la ley, estaba con ellos, estaba con aquellas personas pudientes y también estaba en los lugares muy humildes. Entonces la aldea, Jesús recorría la aldea, es un lugar donde hay poca población, 200 a 2000 personas. Puede ser una tribu indígena, puede ser una cultura de una raza humana, de una lengua diferente, pero Jesús recorría los diferentes lugares.
Y la sociedad viene de una cultura discriminativa. Y discúlpeme porque antes la raza negra era esclava. Y era mal vista y no podía estar con los demás. Pero esas cosas fue rompiendo porque la palabra de Dios fue llegando a los corazones de las personas. Nadie somos mejor que nadie. Todos somos creados por Dios, imagen de Dios y semejanza de Dios. Ahora porque tengo recursos, porque Dios me bendijo, porque tengo esto, tengo aquello. No, yo soy igual que ustedes. Entonces la aldea necesita de Jesús. La aldea necesita del Señor. Nosotros en San Pedro tenemos 3 barrios muy humildes: La Tosquera, San Pedro y San Miguel. Y allá la droga. Hay jefe del barrio. Allá se vende la droga como vender caramelo. Allá tenés líder que cuando entra alguien más o menos te queda mirando. Pero allá nosotros tenemos iglesia en San Pedro, tenemos en barrio Irrazábal, tenemos allá en San Miguel. Allá hay una iglesia Asamblea de Dios que estamos en ese lugar llevando el evangelio de Dios. Y usted también, es seguro en su barrio, en la ciudad donde usted está predicando en esos barrios, porque Dios salvará muchas almas. Hay otro lugar que Dios te va a llevar, te dice el Espíritu Santo. Y un barrio muy difícil, pero yo te voy a entregar, dice el Señor en esta noche. Quiero contar un testimonio personal. Usted conoce que yo soy del interior, San Pedro. Y un día me llama un CEO de una empresa multinacional. Tiene en Finlandia, tiene en Tel Aviv, tiene en Estados Unidos, San Pedro también. Una empresa accionista de personas muy importantes en el mundo. Me llama un CEO y dice: Pastor Celso, ¿me podés atender en tu oficina hoy? Necesito hablar con vos. Se llama Juan. Le dije: Juan, ella me tenía enviado su secretario 2 años anteriores, politólogo, sociólogo, a hablar conmigo. Están trabajando en una comunidad afuera. Y están trabajando con el tema del oxígeno de hoy que necesita, que está hoy actual. Pero ese día me llama el CEO de la empresa: necesito si me podés atender un momentito, pastor. Sí, como no, Juan, acércate. Mi oficina es muy humilde, un lugar prolijo, ordenado, pero muy humilde. De repente veo que abro mi oficina, comienza a entrar como 8, 9 personas. Al único que conocía era el CEO, que una vez charlamos. Y se sentaron así y me dice: Juan, te voy a presentar, pastor, el equipo de la empresa que hoy vinimos a hablar con vos. Este es el doctor fulano de tal, es lo que atiende toda la parte jurídica de nuestra empresa acá en la Argentina. Este es el empresario fulano de tal. Este es el politólogo que trabaja con todas las políticas sociales. Este es el sociólogo también que trabaja en la área social, los dos juntos con el politólogo. Y me dijo así, y esta es la de prensa de la empresa, Luz, se llamaba la chica. Y yo le quedé mirando y dije: Señor, ¿qué tú tienes aquí para mí en este día? ¿Qué me trajiste esta persona? ¿Para qué me trajiste? Y le di, después que me presentó todas las personas, me dijo: ¿tenés algo para nosotros en esta tarde? ¿Tenés algo para nosotros en esta tarde? Yo le dije: sí tengo. Te voy a leer una palabra en el libro de Isaías, en el capítulo 6
Y versículos 6 y 7 dice, cada uno ayudó a su hermano y le dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y así describe la palabra. Y Dios me puso un mensaje para aquellas personas muy especial. Ellos necesitan también de la palabra de Dios. Ellos necesitan también del mensaje de Dios. Ellos necesitan también. Por ahí, acá en el púlpito es fácil predicar. Estamos todos conocemos la palabra, todos entendemos el misterio, conocemos los dones, entendemos. Pero cuando nos toca frente a personas que necesitamos que el Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra obre, es muy importante usted estar en la presencia del Señor porque Él te da conocimiento. Y de repente comencé a observar, el doctor le oraba, el politólogo y el Juan y todos los amigos ahí que estaban. Las ciudades y las aldeas y las empresas y todo el continente americano, africano, Australia, las islas, las tribus, las lenguas necesitan de Dios. Pastor, pero ¿cómo llegamos a la isla? Acá, estos medios llega donde nosotros no podemos llegar. La radio llega donde yo no puedo llegar, quizás personalmente, pero escuchan el mensaje, reciben. Y le voy a profetizar, Dios preparará sistema muy moderno para nuestra iglesia. Uno que algunos ignoran el sistema que viene del mundo. Pero le voy a profetizar de parte del Espíritu Santo de Dios en este congreso misionero. Dios bendecirá esta iglesia y bendecirá. Hay satélites que el Señor preparará para que el Señor a través de esos medios transmita el mensaje del Espíritu Santo y la palabra de Dios al mundo. Adora al Señor, hay una presencia del Espíritu Santo. La gloria de Dios está aquí. Sentimos el obrar del Espíritu Santo. Clopeticla, moxiclopelei, choclai, omenei, siple, maclai, choclai. Yo soy el Dios que estoy hablando en esta noche, dice el Espíritu Santo. Y lo que dije está dicho y lo haré, dice el Espíritu Santo de Dios. Adora al Señor, hay una presencia del Espíritu Santo. Es un congreso misionero, hay una presencia, un obrar de Dios. Sentimos el obrar del Espíritu Santo, sentimos la gloria de Dios. Y cerrando, esos muchachos cuando salieron, me abrazaron y me dijo, realmente un verdadero maestro. Digo, no soy alumno, el maestro está allá arriba, mi Jesucristo. Ebalai, 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 Siklai, Glemetei, Glamashei, Glimitai, Sheklei, Manai, Shoklei. Aleluya. Recorrías. Nosotros tenemos que recorrer las ciudades, tenemos que recorrer las aldeas, los barrios, los hospitales, las cárceles. Nosotros tenemos que llevar las buenas nuevas de salvación a todo el que necesita la salida a través de su palabra. Así como Jesús recorría, usted recorra. Si te toca estar con una autoridad importante,
Espere el tiempo y no sea muy apresurado, pero Dios te va a dar la oportunidad y el momento de la palabra para decirte que Jesús le ama, que hay un camino de salvación, que hay una salida, que Dios los cuida. Y por eso nos pide que no nos quede tranquilo, pastor. Estoy tranquilo. Perfecto, es bueno estar tranquilo. Pero dentro nuestro hay un compromiso de Dios. Y dice, predicando el evangelio del reino. Nosotros tenemos que predicar el evangelio del reino. Porque nosotros a veces llegamos a un lugar y metemos yo, y metemos fulano, y nombramos mengano. No, nosotros primero tenemos que anunciar el evangelio del reino. Y el cambio viene de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Cuando el Espíritu Santo entra, como decía el hermano, en el corazón, hay comprensión, hay entendimiento, hay un cambio de adentro hacia afuera. Pero hoy en día nosotros primero queremos el cambio afuera, pero no, predique el evangelio del reino y el cambio verás en el poder de la palabra de Dios. Usted puede decir amén, amén, amén. Usted puede decir amén, amén. Siento algo especial, pastor. Siento la llama misionera de la Iglesia Asamblea de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Hay un mover de Dios. Gloria a Dios, aleluya. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Alguno dice, pastor, a mí me da vergüenza de dar gloria a Dios. Pero a veces en la casa con la esposa grita allá que los vecinos dicen que está pasando en la casa del hermano. Pero en la iglesia está mudo, callado. Allá afuera grita, grita. Y aquí nos anima a decir, gracias Señor, gracias por la salvación. Gracias por la bendición de Dios. Prediquen el evangelio del reino. Las buenas nuevas de salvación, el perdón de pecado, la misericordia, la gracia de Dios que llegó al mundo. Después lo demás, cuando viene a la iglesia, Dios preparará, enseñaremos al pueblo, cuidaremos de ellos. Pero la salvación, primero debemos llevar el evangelio de Cristo. Y dice, sanando todas enfermedades. Dice uno, hoy está de moda el cáncer. No, no es que está de moda, avanzó mucho por las situaciones. Pero creo que todos tenemos testimonio que Dios sanó cáncer. Ustedes tienen seguro acá. Yo en San Pedro tengo muchas hermanas. Cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de esto. Que fueron al médico y el médico comprobó que estaban sanos para la gloria de Dios. Dios va a sanar. ¿Usted cree en la sanidad divina? ¿Usted cree en el poder de sanidad divina? Usted que está enfermo. Usted que vino obedeciendo a tu encargado, a tu dirigente, pero está enfermo, llegaste aquí, puede salir con sanidad divina porque Dios sana. Toda dolencia reprendido, todo dolor de cabeza en las mentes, en los corazones, fuera por la autoridad de Cristo. Fuera, fuera enfermedad, fuera dolencia, fuera, 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 fuera por la autoridad de Cristo. Sal, sal, reciba, reciba, reciba. Gloria a Dios. Alguno va a pasar a otro nivel.
Va a estar a un nivel más espiritual mejor, pastor. Que hoy no glorifica, pero va a glorificar y Dios le va a dar la gracia. Dios va a vencer, pastor. El ángel del Señor, hay uno encomendado de parte de Dios, allá en aquel barrio. Y se llama el poderoso de Dios. Y en estos días vas a tener una llamada importante de alguien que te va a llamar. Y será una respuesta del Espíritu Santo a una oración tuya que hiciste. Por eso te hablo en este congreso misionero. Y que las puertas se abren y que las almas van a venir. Y no solo personas drogadas, personas muy importantes. Personas que llegarán con autos importados de altos niveles. Pero hay salvación para ellos. Prepárate con el cayado. Prepárate con la vara. Prepárate con el aceite. Con el vino para vendar. Y prepárate con el hombro para acarrear, dice el Espíritu Santo de Dios en esta noche. Gloria a Dios, aleluya. Le va. Toda dolencia reprendido en el nombre de Jesús. Pastor, ¿cómo usted sabe que Dios sana? Yo sé, Él da vida. Yo resucité cuando tenía 1 año y algo. Yo morí, estaban armados todos, el velorio, esperando, llorando. Pero Dios me dio vida y hoy estoy aquí con ustedes porque Dios da vida. Aleluya. Y al ver la multitud tuvo compasión de ella. Usted no escucha mucho decir, este está así porque es rebelde, este está así porque... Jesús dice que nosotros tenemos que tener compasión. Jesús nos dice que nosotros tenemos que tener compasión. Es fácil decir vaya, si no quiero obedecer vaya, pero buscarla y traerla de vuelta y cuidarla y traerla acá cuesta. Nosotros tenemos que tener un corazón compasivo. Diga conmigo, compasivo. Es un mensaje del Espíritu Santo y de la palabra. Tuvo compasión de ella porque estaban dispersas. Estaban dispersas, desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. Nosotros nos ponemos anchos cuando decimos mi pastor, el pastor Daniel. O usted dice, pastor es fulano de tal. Tenemos un pastor, tenemos un abrigo. Pero estas ovejas estaban dispersas. El lobo venía y lo destruía. Venían situaciones en el rebaño y destruía. Y también desamparada. No tenían aprisco, no tenían cuidado, no tenían mirada. Estaban descuidadas. Y ahí Jesús le dice a la verdad a los discípulos, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Los que quieren trabajar son pocos. Los que quieren trabajar son pocos. Rueguen al dueño de la mies, rueguen, no solo oren, rueguen, pidan, rueguen al dueño de la mies que envíe obrero a su mies. Yo soy el dueño de la mies, dice el Señor. Yo soy un pastor, si hago un servicio de pastorado. Son mis compañeros pastor, pero el dueño de la mies es Dios. Rueguen al dueño de la mies. Levante su mano bien alto. Señor, dueño de la mies, envía obrero a tu mies. Repetimos, Señor, dueño de la mies, envía obrero a la mies.
Gloria a Dios. Va a enviar porque le pedimos al dueño de la mies. Va a enviar. Pastor, pero la situación no, el dueño es allá arriba está el dueño. Gloria a Dios. Ruegue. Quiero ir cerrando. Profeta Jeremías, ya voy a cerrar este mensaje, orar con ustedes. Mañana día de trabajar, todos tenemos compromiso y quiero cerrar. Jeremías capítulo 20, para cerrar y orar con ustedes en este primer día de nuestro congreso misionero aquí en nuestra central, nuestra Jerusalén. Este es el mensaje de Dios para nosotros. Leemos la palabra del Señor. Jeremías capítulo 20 y versículo 9 dice: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había mi corazón como un fuego ardiente metido entre mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No me voy a acordar, dijo el profeta Jeremías, más del Señor, ni voy a hablar más de su nombre. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa igual que Jeremías? En los momentos del combate, en el momento de la lucha trabada, parece que queremos decir como Jeremías: no me acordaré más de ti, ni hablaré más de tu nombre. Y dice la palabra: así no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido entre mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Había metido, pastor, hay metido, pastor, esa hermana hay metido dentro del corazón, en los huesos de ustedes. Dice que el centro de los huesos está metido el poder de Dios. Y ese fuego está en su corazón. Y ese fuego está allá arriba, en tu corazón, está metido en tu corazón, entre tus huesos. Y usted dijo, no voy a hablar más, no voy a acordarme más de él. Pero cuando usted dijo esto, comenzó a mover su corazón y dice así: hay un fuego que está en este corazón y dentro de los huesos está, y traté de sufrir, no pude soportar. Voy a tener que hacer la voluntad de Dios, voy a seguir hablando, voy a seguir colaborando, voy a seguir trabajando, voy a seguir el ministerio, voy a avanzar, voy a ayudar. Colóquense de pie en esta noche. La mies es mucha. El Señor nos invita a ir a las ciudades, a las aldeas, predicar el evangelio del reino y rogad al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Este congreso será impactado con alma. Será impactado no solamente aquí en el congreso, sino afuera del entorno, en otras ciudades. Dios va a salvar por los medios. Dios va a salvar. Hay personas que aquí en esta noche, en este momento, está haciendo un voto con el Señor. Hay personas que no está aquí, pero está mirando. Otros están por la radio. El Señor está moviendo, están haciendo propósito. Hay personas llorando al lado de la radio. Le digo de parte del Espíritu Santo, el Señor me revela personas llorando al lado de la radio. Frente a las pantallas donde están observando, hay personas que están llorando en esta noche porque hay una presencia del Espíritu Santo. En este congreso misionero será un mover del poder de Dios. Adora al Señor, levante su mano, deje que el Espíritu Santo obre. Ya vamos a orar, deje que Él obre. Comienza una semana en victoria, comienza una semana en bendición del Espíritu Santo. Lleve a su hogar, lleve. Usted que vino, usted que está en la red, de Dios te bendiga, reciba también ahí la bendición de Dios. Si alguien necesita de Jesús, pasa aquí al frente. Alguien quiere llevar a Jesús a su casa, pasa aquí enfrente. Si alguien tiene una dificultad, ya vamos a orar y ya vamos a entregar al pastor
pero siento el obrar del Espíritu Santo. Ebalai, Shekle Malai, Emalai. Hay salvación, hay sanidad. Dios te ama, hijo. Hay un gran plan de Dios en tu vida. Él te va a promocionar para algo grande. Él no te has olvidado. Él tiene anotado tu nombre allá arriba. Y soy hijo de salvación. Hermano Oscardo Santo, hay una respuesta a tu pedido. Ya está viniendo la respuesta, te dice el Espíritu Santo. Esos días sacaste un tiempo especial por algo y oraste y clamaste y lloraste y leíste un versículo y volviste a clamar. Está oída y hay respuesta de parte del Espíritu Santo. Alguien más que necesita una victoria, ya vamos a orar, pero es un tiempo especial. Son congresos misioneros donde Dios hace obra. Estén orando. Estén orando, hay un espíritu que quiere manifestarse en esta noche. Pero en el nombre de Jesús son sujetos todo espíritu del infierno. Por la autoridad de Cristo y el poder de la palabra de Dios son sujetos en el nombre de Jesús. Aleluya. Vaya pasando. Usted que necesita, usted que sintió, no dude, hoy es tu noche, tu oportunidad. Mañana no lo sabemos, hoy es tu oportunidad, hoy estás aquí. Gloria a Dios. Mientras están atendiendo, tenemos un pedido de oración por sanidad de Sebastián Mendieta, que está internado en el hospital. En esta oración vamos a estar orando también por sanidad de Sebastián Mendieta. Si ya atendieron, acepta al Señor. Dios los bendiga. Es bueno que lo tomen el dato para que también lo puedan visitar y dar seguimiento a estos hermanos que aceptan a Cristo, su número de teléfono, su dirección, para que también mañana un obrero pueda llegar hasta ellos y visitarlos. Es bueno tener los datos porque ellos les vinieron con una necesidad y de aquí nosotros los vamos a cuidar también con ese amor de Dios en los corazones, en nuestras vidas. Me voy a detener, pero siento un obrar del Espíritu Santo. Evangelista de Garupal, levanta tu mano. La llave llega en tus manos. Vos pediste algo para mejor de tu familia, de la obra de Dios. Y el Señor va a destrabar un candado fuerte, el cerrojo. Él corta en esta noche. Y vas a entrar en esa puerta que Dios te va a llevar. Y vas a entrar y acordate que hay un propósito misionero. Cuando lleguen a esa puerta, acordate que cuando comenzás a cosechar esa bendición, hay un propósito misionero, te dice el Espíritu Santo, y será prosperado, te dice el Señor. Levante su mano y vamos a orar. Nuestro Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, gracias por este primer día aquí en nuestra Jerusalén, en nuestra central. Nuestro pastor presidente, bendice al pastor Daniel, al consejo, pastor Tomás, nuestro director del departamento de obra misionera, los demás compañeros, pastor Alberto, Señor, cuida a tus siervos, guarda tu iglesia, proteja a tus hijos con tu poder, tu gracia, tu unción, obra milagro en sanidad. Te alabo, Jehová Dios de los ejércitos. Gracias, Señor, por esta gran victoria, por el obrar genuino del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por haber hecho esta obra. Agradeciéndote a ti, Señor, encomendando, Señor, tu pueblo, tu amada iglesia, a todos mis hermanos, a tus siervos, los pastores, los evangelistas, los ancianos. Guarde, Señor, cada delegación de nuestros hermanos que van a regresar. Líbralos del mal, líbralos de todo accidente. Señor, te pedimos, te encomendamos toda persona que hoy han hecho este paso. Señor, que se han entregado a ti, Dios mío. Y aún los enfermos, pone tu mano de sanidad. Ponga tu mano de milagro. Realice un milagro, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Glorifícate, mi Señor. Glorifícate, Espíritu Santo. Y te damos la gloria
la honra, el honor y el imperio por todos los siglos. Sea tu nombre glorificado y engrandecido. Señor, derrame de tu gracia, derrame de esta unción. Y en esta noche siga operando, siga sanando, siga salvando. Señor, encomendamos este inicio de este congreso misionero. Señor, aquí en toda la Argentina. Señor, en toda la provincia de Misiones. Bendiga la continuidad, Señor, en todos los sectores, en todas tus iglesias pastorales. Que tú estés respaldando, estés guardando y bendiciendo. Señor, bendiga a todos y alabamos tu nombre, Jesús. Glorificamos tu nombre, Jesús. En el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sigamos orando un poquito más. Aleluya. El Señor está aquí en esta noche. Glorificamos a ti, Señor. Glorificamos al Espíritu Santo. Gracias damos a ti, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, te agradecemos, Padre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. En el cielo nada Te impida allí llegar. Una corona te está esperando. Sigue luchando sin desmayar. Un momentito, hermano, un momento.